Nuevo bloque de Sin Retórica aquí por Somos Chaco, y como les anunciábamos, hoy tenemos la presencia de la diputada provincial, la doctora Paola Benítez, del Frente de Todos, con quien trataremos aspectos legislativos, pero específicamente, por lo menos eso es lo que vamos a tratar de hacer, que enfoque el accionar que tiene dentro de la comisión que preside. Así que, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar de su programa en este espacio de comunicación. Así que muchísimas gracias por esta nueva invitación. Doctora, ¿cómo se dio esa transición entre un aspecto ejecutivo que usted tenía en el Ministerio de Salud y este otro legislativo, que son responsabilidades muy grandes, ¿no? Pero que tienen cada una su dinámica? ¿Cómo la va llevando a eso? La verdad es que es cierto, cada una tiene su dinámica. Vengo del Ejecutivo de prácticamente 20 años de ejercicio de la profesión en la asistencia, más el tiempo que me tocó estar a cargo de la cartera sanitaria, que justamente fue el tiempo de pandemia. Así que ha sido un tiempo de mucha acción, de ejecución, de terreno. Así que es diferente al trabajo que tengo hoy en la legislatura, pero obviamente no por eso menos importante. Creo que esa transición, ese tiempo de transición me ha permitido readecuar todo lo vivido en cuanto a experiencia, como también todo lo ganado en conocimiento para abocarlo en este nuevo espacio desde otra perspectiva, en el trabajo de normativas que puedan mejorar las acciones que se vienen llevando y establecer políticas de Estado que permanezcan en el tiempo en nuestra provincia, independientemente de los colores partidarios que gobiernen, y obviamente normativas que, como siempre digo, son perfectibles en el tiempo, pero que apuntan a obtener mejores resultados para nuestra gente. Además, también en un marco en el cual usted viene desempeñándose desde hace muchos años y hoy preside una comisión importantísima, ¿no? Y así es, tengo la posibilidad de presidir la Comisión de Género, Diversidades, Familia y Niñez. En lo personal, me gusta nombrar desde atrás, porque creo que el grupo de niñez, de niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables, así que es a quienes tenemos que priorizar. También la familia, diversidades y género. Tengo una trayectoria dentro de la pediatría, en la asistencia a niños y niñas y adolescentes, y específicamente en el trabajo a favor de prevenir las violencias y asistir a los niños víctimas. Así que este nuevo lugar dentro de la legislatura me va a permitir trabajar fuertemente en un área que ya lo venía haciendo con anterioridad y por el cual siento un gran compromiso. Así que es una puerta abierta para mejorar en materia normativa todo lo que tiene la provincia del Chaco y obviamente hacer perfectible estas leyes y seguir abriendo puertas, garantizando derechos, dando más equidad en un grupo poblacional, en un grupo etario que no tiene voz a la hora de votar, pero que debe ser reconocido como una prioridad para quienes ocupamos cargos legislativos y también ejecutivos. Y este nuevo contexto que se da, por lo menos en nuestro país, pero creo que también en algunos países latinoamericanos o en el mundo, de mayor apertura hacia el conocimiento, hacia la visibilidad de la problemática, ayuda un tanto, ¿no? O ayuda mucho. Sí, sí, así es. Hay un gran movimiento a nivel mundial a favor de la equidad dentro de los géneros y a visibilizar las vulnerabilidades por ahí a las que son sometidos los diferentes sectores que atañen a la comisión que hoy me toca liderar dentro de la Cámara Legislativa. Pero en relación a niñez y a adolescencias, tenemos en la provincia ya una gran trayectoria de trabajo. Hay sectores muy comprometidos que vienen desempeñando tareas más que necesarias y creo que hay que apuntar allí, ¿no? A la experiencia, a las estadísticas que tenemos y al trabajo que podemos realizar para seguir creciendo desde ese lugar. Nosotros acá en la provincia del Chaco, en el Hospital Pediátrico,
funciona un servicio de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, un servicio que tuve el honor de fundarlo hace ya 7 años atrás y que tiene sus propios números, sus propias estadísticas, lo cual nos da un pantallazo de cuál es la situación, la problemática de la niñez en relación a violencias aquí en el Chaco. En relación a violencias asistidas desde salud, porque obviamente que la problemática de la violencia incide directamente en la salud de quien la padece. Claro. Entonces es importante que eso lo incorporemos como un concepto para poder buscar ayuda y asistencia. De lo contrario, podemos obtener justicia, protección, pero no la asistencia dentro del espacio de salud, que es más que necesario porque después se ven en los resultados a largo plazo en la vida de las víctimas. Y usted presentó un proyecto en la legislatura para que el mes de abril sea dedicado íntegramente a la problemática, ¿no? Así es. El 25 de abril es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Tomando un poco esto y adhiriendo a ese día, presentó un proyecto de ley que es el 840, el cual instaura a todo el mes de abril como el mes de la lucha contra el maltrato infantil, tratando de visibilizar y sensibilizar, concientizar a nuestra población en relación a las violencias que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes, y generar un trabajo integrado desde los diferentes sectores para poder prevenir todas las formas de violencia. La idea es que este mes de abril nos sirva a todos, a los diferentes sectores, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como a la comunidad entera en materia de las diferentes organizaciones que trabajan en estas temáticas, para visibilizar cuáles son las herramientas que tenemos para prevenir la violencia infantil, para promocionar los buenos tratos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes y obviamente los derechos que les asisten, como así también para dar a conocer cuáles son las herramientas que tienen los adultos a la hora de proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Doctora, el tema sí. de la violencia contra los chicos, la niñez, la adolescencia, las diversidades, ¿es común a toda cultura, digamos, o hay algunas que tienen, no sé, digamos, algunos factores locales o innatos que la promueven? No, lamentablemente es común en todos los lugares a nivel mundial. Por ahí hay falsas creencias o mitos asociados de que es más frecuente una cultura. Muchas veces escuché decir de que, por ejemplo, una de las formas más graves de violencia que tenemos, que es el abuso sexual infantil, es más frecuente en la cultura de los pueblos originarios porque es parte de su cultura, y eso no es así. Lamentablemente hay inequidades en el acceso a la justicia, a la salud, a la protección de los derechos, y se naturaliza como que fuese parte de la cultura de los pueblos originarios, por dar un ejemplo, cuando esto no es así. Entonces es necesario desterrar estos mitos para poder justamente abrir las puertas de la protección a nuestros niños que muchas veces están en un riesgo mayor justamente por el desconocimiento o por naturalizar la violencia en algunos sectores. Porque el no acceso, el impedimento o las dificultades de acceso a la justicia por parte de las víctimas también es un tipo de violencia, ¿no? Así es. Y lamentablemente está muy ligado a la falta de creencia en el relato que pueda hacer el niño. No se lo cree. Exactamente. Lamentablemente me ha tocado escuchar a adultos que acompañaron a niños víctimas de violencia, en donde en realidad venían a pedir ayuda para decir si era o no cierto lo que el niño estaba planteando, cuando los niños no mienten en relación a situaciones como el abuso sexual infantil, porque lamentablemente un niño no puede inventar una situación que desconoce. Generalmente, cuando hablamos de fantasías o de mentiras por parte de nuestros niños, tienen que ver con situaciones que en algún momento vivieron o vieron. Entonces,
creer que puede estar inventando una situación en relación a un abuso sexual cuando esto no es parte de la vida, de la etapa de la niñez, en realidad es una manera que tiene el adulto de protegerse y de evitarse el sufrimiento al aceptar de que su hijo, su nieto o el niño que se acerca a contarle esta situación aberrante está siendo parte de este tipo de abuso. Entonces, creo que lo primero que hay que desterrar es que el niño pueda inventar o mentir en relación a una situación de violencia. Creerle ante todo, no poner en duda y buscar ayuda es la llave de toda puerta para proteger a nuestros niños. Y eso es importante. Doctora, Sí. y en lo relativo a la violencia o al abuso sexual infantil, ¿es cierto eso o los datos que se conocen que se da en el entorno más cercano al chico, más íntimo, digamos? Así es, el 80% de los casos 80. es exactamente, el 80% de los casos que hemos asistido en el hospital pediátrico fueron dados dentro del entorno familiar. Y esto tiene una razón de ser. Se debe a justamente, primero, la asimetría de poder, que hay alguien, generalmente un adulto, que tiene mayor poder sobre el niño por el conocimiento, por la relación, por la confianza, por el cariño que muchas veces hay, a través de los cuales manipula para que este niño pueda acceder a todo lo que este adulto pide. Esto es grave porque condiciona también al niño, porque esta persona adulta a quien el niño quiere, porque puede ser su padre, su tío, su abuelo, un amigo de la familia, lo ve como una persona de confianza, quien está junto a sus padres, quien visita a la familia, a quienes sus padres abren la puerta del hogar. Y esto hace de que muchas veces también el niño tenga temor a la hora de contar. Generalmente cuando un niño lo cuenta después de haber pasado varias situaciones y tiene que enfrentar varias barreras, ya sea la culpa de sentirse responsable de lo que está sucediendo, el miedo, porque hay amenazas de por medio por lo general por parte de quien abusa, el miedo a que le pueda pasar lo mismo a un hermanito, a su mamá, a su abuela, y obviamente todo lo que tiene que ver con el silenciamiento a través de, como decía recién, la culpa. Si vos venís y permitís que yo te lo hagas porque te gusta, por ejemplo, es algo que escuchábamos que los niños nos contaban. Entonces, todo este tipo de barreras hace de que a la hora de decidir contar, el niño pase por una serie de instancias. Y cuando decide hacerlo, no lo hace con cualquiera. Se lo cuenta a alguien que elige y elige a esa persona porque le tiene confianza y porque entiende que es quien lo puede ayudar. Si la persona a la que le cuenta no le cree o pone en duda, en realidad le cierra la puerta para que este niño pueda avanzar. Y obviamente le da la llave al abusador porque generalmente el abusador se entera de que el niño ya lo ha contado y la represalia es mayor. Claro. ¿Hay una categorización de violencia más allá de la física o la psicológica o inclusive hasta la económica, que muchas veces se puede ver, sobre todo en los aspectos de personas mayores o en las disidencias, ¿no? Pero muchos se preguntan, ¿un chirlo es un hecho de violencia? Este nuevo paradigma significa que no hay que establecer límites en la educación de los chicos o establecerle límites a ellos en su conducta. No, los límites son más que necesarios para el crecimiento. El tema es que los podemos poner sin generar violencia, ni verbal ni física, a través de otras acciones, explicando por qué es necesario que no haga o que haga tal o cual cosa, mostrándole por qué está bien, por qué está mal, ayudando, acompañando. No es fácil, porque para todos los que somos papás sabemos que una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Pero creo que es más que necesario empezar a practicar y a desnaturalizar las prácticas violentas que las traemos desde hace mucho tiempo, porque esto de que un chirlo no le hace mal a ninguno, de que yo
a vos te crié de esta manera y saliste derecho. Muchos de estos conceptos circulan socialmente, Claro. pero en realidad lo que buscamos es mejorar y sabemos que no es a través de la violencia. Y ahora, lo hacemos a doctora, través... Sí. doctora, en los casos de grupos familiares o grupos convivientes que tienen algún tipo de disfuncionalidad, ¿cuál es el rol que debe cumplir el Estado? ¿Debe cumplir alguno en este tema? El Estado tiene una potestad que se la cede a un área, a una jurisdicción, que es justamente el Ministerio de Desarrollo Social, a través de una ley. Acá en la provincia del Chaco es la 2036C, que es la ley de protección integral a los derechos de los niños y adolescentes, y que obviamente le da la posibilidad de, ante la sospecha de algún tipo de violencias ejercidas por las familias, que generalmente son es la célula que contiene a los niños, puedan intervenir de manera precoz. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede ayudar. Obviamente que acá hay un equipo interdisciplinario que tiene que acercarse y trabajar con la familia para mejorar estas conductas en el caso de que pongan en riesgo al niño, a la niña o al adolescente. Ahora bien, es necesario un trabajo intersectorial de todos los sectores, porque imagínese que no habría la suficiente cantidad de equipos si tuviésemos que intervenir desde el Estado en cada familia ante situaciones como esta. Por esto la importancia de la ley, de poder trabajar la prevención de la violencia desde diferentes sectores y sobre todo concientizando y visibilizando cuáles son los daños que se generan en nuestros niños y adolescentes cuando mantenemos estas prácticas asociadas a la violencia. Con el tema de la pandemia o durante la pandemia, se dieron a conocer datos que muchas veces uno no sabe si son ciertos o válidos o estuvieron confirmados, de que hubo un aumento de la violencia contra las disidencias, el género, los niños, niñas y adolescentes por la situación de encierro, podríamos decir, ¿no? Pero, primero, ¿fueron confirmados esos datos? Y si es así, ¿de qué manera se puede salir de esa situación? Bien, estos son datos que se tienen desde de las diferentes líneas de consulta que tiene la población. Así que son datos certeros. Si nos volvemos a enfocar en los niños, dijimos hace un momento de que generalmente el 80% de los casos de la violencia se da intrafamiliar. Claro. Y si nos remontamos a la época de la pandemia con el aislamiento social obligatorio, hizo de que permanezcan más tiempo dentro de sus casas, sin la participación o sin la sociabilización en las escuelas, por ejemplo, que es un ámbito en donde los niños pueden pedir ayuda y muchas veces son quienes conectan ante la sospecha de violencias con los organismos los organismos encargados de la protección. Todo esto se vio abolido o por lo menos con barreras para el acceso, lo cual también se sumó al aumento de las violencias que han padecido nuestros niños, niñas y adolescentes en diferentes sectores. Ahora bien, hoy estamos trabajando arduamente justamente para la detección precoz y en la visibilización de las víctimas y en el trabajo que se requiere para su recuperación. Ahora, ¿qué papel juega en esa visibilización, en esa toma de conciencia de la sociedad, las campañas que se hacen? Usted seguramente las ve, las vio, sobre todo en este mes, ¿no? ¿Son adecuadas? ¿Se condicen con la realidad argentina o por lo menos de nuestra región? Porque muchas veces al parecer están enfocadas a otras sociedades o a otro tipo de convivencia y de relación con los chicos. ¿Dan resultado las campañas, digo? Y yo creo que dan resultados, pero obviamente que es más que necesario poder trabajarlas desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra realidad. Y a nuestra realidad la conocen los actores que se desempeñan en las diferentes áreas que asisten a las víctimas. Por eso la importancia de tener una ley en la provincia que inste
a la visibilización y a las campañas de comunicación en torno a la prevención de la violencia, en este caso contra niños, niñas y adolescentes, porque justamente quienes trabajamos en este área, quienes siguen haciéndolo, conocen de la realidad y podemos hablar específicamente de nuestra situación y de qué es lo más frecuente encontrarnos en nuestra provincia. De todas maneras, le cuento que no hay mucha diferencia con lo que uno puede escuchar de otras provincias o de otros países. Lamentablemente, estas prácticas violentas se presentan muy similar en todas las culturas. Y bueno, es algo que tenemos que trabajarlo fuertemente. Porque el tema del trabajo infantil también está muy atacado, sobre todo para aquellos que dicen, pero si yo me quería ir trabajando, puse esfuerzo, puse sacrificio y eso me enseñó a tener una vida recta y buena. Pero el trabajo infantil en sí está mal, ¿no? Así es, el trabajo infantil es una de las formas de violencia infantil, porque justamente los niños tienen derechos y dentro de estos derechos está el derecho al juego, el derecho al tiempo libre, a la recreación, el derecho a la educación, a estudiar, y así podemos ver una serie de derechos establecidos que en realidad lo que hacen es sumar a su crecimiento, a su desarrollo integral como personas. El hecho de que en algunos años atrás esto no haya sido visto como malo, sabemos que los niños necesitan de estos tiempos y de estos espacios para desarrollarse como persona. Por ende, todo lo que vaya en contra de lo bueno, de lo necesario, termina siendo dañino. De allí la necesidad de cambiar el discurso, de decir si yo lo hice y no por eso, lo bueno de enseñar a nuestros niños con el ejemplo, claro, y no pidiéndoles que ellos lo hagan. Claro, y la violencia entre chicos, y una pregunta hasta muy básica, ¿no? ¿Hasta qué edad se considera una persona es adolescente? Adolescentes hablamos a partir de los 13 años en adelante hablamos de adolescentes. Menores de 13 años hasta los 12 años hablamos de niños y niñas. De los 13 años hablamos adolescentes y obviamente ya 18 años hablamos del comienzo de la adultez. Esos serían los rangos, digamos. Exactamente. Y en esos rangos muchas veces se ve hoy violencia entre chicos, chicas o entre adolescentes. ¿Es un reflejo de qué es esa violencia, doctora? De los adultos y de lo que hemos enseñado y de lo que hemos construido. Un poco allí está el reflejo de lo que hablábamos al principio cuando decíamos que las prácticas que muchas veces las vemos naturalizadas y como inocentes, un chirlo no hace mal, pero si yo lo resuelvo con un chirlo o con un grito, es lo que le estoy enseñando o la herramienta que le estoy dando a mi niño para que replique cuando tenga un problema a la hora de corregirlo. Lejos de sentarse a hablar o de intentar resolverlo de otra manera, le estoy dando como enseñanza la práctica de la violencia como herramienta para la resolución de los problemas o para cuando necesito cambiar algo. Así que lo que estamos viviendo en realidad es lo que hemos enseñado, que se manifiesta de múltiples formas. Es por eso la necesidad de empezar a desterrar esas prácticas y a modificarlas para que podamos tener los resultados en nuestros niños, que hoy son niños, pero que mañana serán nuestros adultos. Ya en el final de nuestro tiempo, doctora, ¿cómo recibió por parte de sus colegas en la legislatura el proyecto que presentó? ¿Ve usted que hay posibilidades de que se apruebe? Sí, la verdad es que lo hemos presentado hace unos días atrás en la primera jornada que tuvimos de reunión en la Comisión de Niñez, Familia, Diversidad y Género, y ha tenido un acompañamiento unánime para ser despachado. ¿Qué quiere decir esto? Todos y todas las que integran la comisión, todos los diputados que integran la comisión, han dado su voto afirmativo para que este proyecto pueda ser tratado en la sesión
que obviamente será lo antes posible presentado para poder pedir el acompañamiento de todos mis pares y de que este proyecto sea ley, que se instaure el mes de abril como el mes de la lucha contra el maltrato infantil y obviamente de la prevención a través de la concientización. La experiencia de la sesión en Charata, ¿cómo fue? Muy, muy buena. Ajá. La verdad es que la posibilidad de poder lograr el acercamiento con los charatenses y obviamente pensarlo, proyectarlo para adelante con las diferentes localidades de la provincia es espectacular, porque nos permite, por un lado, a nosotros entablar esa cercanía, ese diálogo necesario para saber hacia dónde tenemos que redirigir nuestros objetivos a la hora de construir o de generar nuevas normativas. Y por otro lado también le permite a la comunidad conocer a sus funcionarios legislativos, conocer qué es lo que hacemos. Tuvieron la posibilidad de participar en la sesión, estuvimos sesionando en una escuela primaria de Charata, también los niños tuvieron la posibilidad de acompañarnos durante la sesión, así que creo que esto de poner la legislatura en el corazón mismo de la comunidad ayuda. Primero, a nosotros a mostrar el trabajo que llevamos adelante, a la comunidad a conocer y a valorar el trabajo legislativo, y por otro lado, la cercanía con nuestra gente para poder escuchar y en base a eso redireccionar nuestros objetivos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Con este bloque estamos cerrando la edición de hoy de Sin Retórica aquí por Somos Chaco, los miércoles a las 22. Bueno, que continúen con la muy buena gestión que puedan realizar, más allá de los aspectos políticos, partidarios, que siempre seguramente tienen importancia, pero que no les haga perder el objetivo final que cada uno tiene en su trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted una vez más por este espacio, por permitirme compartir este momento con toda la comunidad de la provincia. Bueno, a disposición. Muchas gracias, doctora, muy amable. Hasta luego.